buenas tardes, mi nombre es Yesenia Alvarado y hoy les vengo a presentar el tema de la historia del cálculo, sus personajes principales, las características de un plano cartesiano y sus elementos, cómo ubicar coordenadas en un plano cartesiano y por último, las ecuaciones de la recta. La historia del cálculo. El cálculo constituye una de las grandes conquistas intelectuales de la humanidad. Una vez construido, la historia de la matemática ya no fue igual. La geometría, el álgebra y la aritmética se colocaron en una nueva perspectiva teórica, detrás de cualquier invento, descubrimiento o nueva teoría. Existe indudablemente la evolución de ideas que hacen posible su nacimiento. Es muy interesante prestar atención al herbaje de conocimientos que se acumula, desarrolla y evoluciona a través de los años para dar lugar en algún momento en particular y a través de alguna persona en especial. El nacimiento de una nueva idea, de una nueva teoría, que seguramente se va a convertir en un descubrimiento importante para el estado actual de la ciencia, y por lo tanto merece reconocimiento. El cálculo cristaliza conceptos y métodos de los que la humanidad estuvo tratando de dominar por más de 20 siglos. Una larga lista de personas trabajaron con los métodos infinitesimales, pero hubo que esperar hasta el siglo XVII para tener la madurez social, científica y matemática que permitiría construir el cálculo que utilizamos en nuestros días. Sus aplicaciones son difíciles de cuantificar, porque toda la matemática moderna, de una u otra forma, ha recibido su influencia y las diferentes partes del andamiaje matemático interactúan constantemente con las ciencias naturales y la tecnología moderna. Newton y Leibniz son considerados los inventores del cálculo, pero representan un eslabón en una larga cadena iniciada muchos siglos antes. Fueron ellos quienes dieron el procedimiento infinitesimales de sus antecesores inmediatos, Barrow y Fermat, la unidad algorítmica y la precisión necesaria para como el método novedoso y la generación suficiente para su desarrollo posterior. Estos dos estuvieron elaborados a partir de visiones de hombres como Thursil, Cavelier y Galileo. Los alcances de las operaciones iniciales con infinitesimales que estos hombres lograron y fueron también resultados directos de la contribución de Oresen, Arquímedes y Edison. Finalmente, el trabajo de estos últimos, inspirado por el problema matemático y filosóficos sugeridos por Aristóteles, Platón, Tales de Mitileo, Zenón y Pitágoras. Para tener la perspectiva científica e historia apropiada debe reconocerse que una de las contribuciones previas decisas fue la geometría analítica, desarrollada independientemente por Descartes y Fermat. Sin la contribución de estos y muchos otros hombres más, el cálculo de Newton y Leibniz seguramente no existiría. Su construcción fue importante de la revolución científica que vivió en Europa en el siglo XVII. Los métodos enfatizaron la experiencia empírica y la descripción matemática de nuestra relación como la realidad. La revolución científica supuso una ruptura de las formas de pensar, estudiar y vincularse con la naturaleza que dominaron casi absolutamente en Europa entre los siglos V y XV. Esta ruptura y salto en la historia del conocimiento estuvieron precedidos por las importantes transformaciones que se vivieron durante los siglos XV y XVI, con el Renacimiento y Reforma Protestante. El cálculo diferencial e integral están en el corazón del tipo conocimiento, cultura y de sociedad de la que esencialmente somos parte. El extraordinario avance registrado por la matemática, la física y la técnica durante los siglos XVII, XIX y XX se lo debemos al cálculo infinitesimal, y por eso se puede considerar como una de las joyas de la creación intelectual de la que el hombre puede sentirse orgulloso. Algunas características del cálculo son que se considera una de las grandes conquistas intelectuales de la humanidad.
se desarrolló para estudiar problemas científicos y matemáticos. Newton y Leibniz sintetizaron los conceptos de derivada e integral y desarrollaron las herramientas para manejarlos. Demostraron que estos conceptos son inversos, lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Los discípulos de Newton y Leibniz se basaron en su trabajo para resolver problemas de física, astronomía e ingeniería. El término cálculo proviene del latín calculus, que significa piedrecita que se mete en el calzado y produce molestia. Historia del cálculo. Personajes principales. Arquímedes, de Siracusa. Fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Aunque se conocen pocos detalles de su vida, se considera uno de los científicos más importantes de la antigüedad. Entre sus avances de la física se encuentran sus fundamentos de hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca. Es reconocido por haber diseñado innovadoras máquinas, incluyendo armas de asedio y tornillo de Arquímedes, que lleva su nombre. Experimentos modernos que han probado de afirmaciones de que Arquímedes llegó a diseñar máquinas capaces de sacar barcos enemigos del agua o prenderles fuego utilizando una serie de espejos. Se considera que Arquímedes fue uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad y en general de toda la historia. Pierre Fermat. Fermat fue junto con René Descartes y Johannes Kepler uno de los principales matemáticos de la primera mitad del siglo XVII. Joseph Louis Lagrange afirmó claramente que consideraba a Fermat como inventor del cálculo. Fermat fue cofundador de la teoría de probabilidades junto a Blaise Pascal, independiente de Descartes. Descubrió el principio fundamentalmente de la geometría analítica. Sin embargo, es más conocido por sus aportaciones a la teoría de números, en especial por el conocido como último teorema de Fermat, que preocupó a los matemáticos durante aproximadamente 350 años, hasta que fue demostrado en 1995 por Andreas Wheeler, ayudado por Richard Taylor, sobre la base del teorema de Samurai Taniyama. Isaac Barrow fue un teólogo, profesor y matemático británico cuyo papel en el desarrollo del cálculo moderno históricamente ha recibido un mérito secundario en concreto. En su trabajo respecto a la tangente, Barrow es famoso por haber sido el primero en calcular las tangentes de la curva kappa. Isaac Newton fue discípulo de Barrow. Barrow nació en Londres. Él era hijo de Thomas Barrow, un pañero de lino de oficio. Barrow fue muy estudioso, sobresaliendo especialmente en matemáticas. Tras graduarse en 1648, le fue concedido un puesto de investigación en 1649. Residió unos cuantos años en Cambridge y le fue ofrecido un puesto de profesor de griego en su universidad, pero en 1655 fue expulsado debido a la persuasión a la que era sometido por los independientes. Isaac Newton. Newton comparte con Griffith Leibniz el crédito por el desarrollo del cálculo integral y diferencial, que utilizó para formar sus leyes de la física y astronomía. También contribuyó en otras áreas de la matemática, desarrollando el teorema de Binomo y las fórmulas de Newton-Cortés. Entre sus hallazgos científicos se encuentran el descubrimiento considerado el inicio de la espectroscopía, de la que el espectro de color que se observa cuando la luz blanca pasa por un prisma es inerte a esta luz, en el lugar de provenir el prisma, como había postulado por el Roger Bacon en el siglo XIII. Su argumentación sobre la posibilidad de que la luz estuviera compuesta por partículas. Isaac Newton nació el 4 de enero de 1643. En 1693 sufrió una gran crisis física causante de largos periodos en los que permaneció aislado. Riemann fue un importante matemático alemán que realizó contribuciones muy importantes al análisis y a la geometría diferencial, algunas de las cuales allanaron el camino para el desarrollo más avanzado de la relatividad general. Su nombre está conectado con la función zeta, la hipótesis de Riemann, la integridad de Riemann, el lema de Riemann, las variedades de Riemann, las superficies de Riemann y la geometría de Riemann. A través de sus contribuciones pioneras a la geometría diferencial, Riemann sentó
las bases de las matemáticas de la realidad general. Es considerado por muchos como uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos. Riemann nació el 17 de septiembre de 1826 en Brazzaville, un pueblo cercano a Denver, en el reino de Howard. En 1846, a la edad de 19 años, comenzó a estudiar filología y tecnología en la Universidad de Göttingen. Johannes Kepler, figura clave en la revolución científica, fue astrónomo y matemático alemán, conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Fue colaborador de Tycho Brahe, a quien sustituyó como el matemático imperial de Rodolfo II. Kepler se crió en el seno de una familia protestante luterana que vivía en la ciudad de Weidelstadt. Kepler terminó su primer ciclo de 3 años en 1583 con retraso debido a su empleo como jornalero agrícola entre los 9 y 11 años. En 1584 entró al seminario protestante de Albergen y 2 años más tarde en el seminario superior de Maulbronn. Kepler estuvo casado 2 veces. Se casó el 27 de abril de 1597. En el año 1600 fue obligado a abandonar Australia. En 1612 murió su esposa Barbara Müller, al igual que 2 de los 5 niños. Leibniz fue un filósofo, matemático, lógico, promalítica, teólogo, jurística, bibliotecario y diplomático. Fue uno de los grandes pensadores en los siglos XVII y los siglos XVIII, y le reconoce como el último genio universidad. Esto es la última persona que pudo formarse suficiente en todos los campos del conocimiento. Después ya solo hubo especialistas, realizó profundas e importantes contribuciones en las áreas metafísica, epistemología, lógica, filosofía de la religión, así como en matemáticas, física, geología, jurisprudencia e historia. Incluso Denis Diderot, el filósofo deísta francés en el siglo XVIII, cuya opinión no podría estar en mayor oposición de las de Leibniz, no podía evitar sentirse sobrecogido entre sus logros y escribió en la enciclopedia: quizás nunca haya un hombre que haya leído tanto, estudiado tanto, meditado más y escrito más que Leibniz. Lo que ha elaborado sobre el mundo, sobre Dios, la naturaleza y el alma es de la más sublime elegancia. Plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? Se llama plano cartesiano o sistema cartesiano a un diagrama de coordenadas otorgándoles usadas para operaciones geométricas en el espacio euclídeo, o sea, en el espacio geométrico que cumple con los requisitos formulados en la antigüedad por Euclides. Se utiliza para representar gráficamente funciones matemáticas y ecuaciones de geometría analítica. También permite representar relaciones de movimiento y posiciones físicas. Se trata de un sistema bidimensional constituido por 2 ejes que se extienden desde un origen hasta el infinito, formando una cruz. Estos ejes se interceptan en el único punto que denota el punto de origen de coordenadas o punto 0,0. Sobre cada eje se traza un conjunto de marcas de longitud que sirven de referencia para ubicar puntos, trazar figuras o representar operaciones matemáticas. O sea, es una herramienta geométrica para poner estas últimas en relaciones gráficamente. El plano cartesiano debe su nombre al filósofo francés René Descartes, 1596 a 1650, creador del campo de la geometría analítica. Y ahora les voy a hablar un poquito de la historia del plano cartesiano. El plano cartesiano fue una invención de René Descartes, como hemos dicho, filósofo central en la tradición del Occidente. Su perspectiva filosófica se basó siempre en la búsqueda del punto de origen del conocimiento. Como parte de esa búsqueda, realizó amplios estudios sobre la geometría analítica, de la cual se considera padre y fundador. Logró trasladar matemáticas y la geometría analítica del plano bidimensional, de la geometría plana y el origen al sistema de coordenadas que aún hoy utilizamos y estudiamos. ¿Para qué nos sirve un plano cartesiano? Este plano nos sirve para ubicar coordenadas basándonos en puntos respectivos en cada eje, tal y como hace un GPS en el globo terráqueo. De allí también es posible representar gráficamente el movimiento, el desplazamiento de un punto a otro en el sistema de coordenadas.
Además, permite trazar figuras geométricas bidimensionales a partir de rectas y curvas. Estas figuras se corresponden con determinadas operaciones aritméticas, como ecuaciones, operaciones simples, etc. Existen dos formas de dar resolución a estas operaciones, de forma matemática y luego graficarla, o bien podemos hallar una solución gráficamente, ya que existe una clara correspondencia entre lo que se ilustra en el plano cartesiano y aquello que se expresa en símbolos matemáticos. Cuadrantes del plano cartesiano. El plano cartesiano tiene 4 cuadrantes, 2 líneas rectas infinitas identificadas con la letra X horizontal y por otro lado Y vertical. Si las contemplamos veremos que forman una suerte de cruz, dividiendo así el plano en 4 cuadrantes, que son cuadrante 1, en la región superior derecha, en donde se pueden representar valores positivos en cada eje de coordenadas, por ejemplo, 1,1, cuadrante 2, en la región superior izquierda, en donde pueden representarse valores positivos en el eje Y, pero negativos en el X, por ejemplo, menos 1,1, cuadrante 3, en la región inferior izquierda, en donde pueden representarse valores negativos en ambos ejes, por ejemplo, menos 1, menos 1. Cuadrante 4, en la región inferior derecha, en donde pueden representarse valores negativos en el eje Y, pero positivos en el eje X. Por ejemplo, 1, menos 1. Elementos del plano cartesiano. El plano cartesiano se compone de dos ejes perpendiculares, como ya sabemos, las ordenadas eje Y y las abscisas eje X. Ambas rectas se extienden hasta el infinito, tanto sus valores positivos como negativos. El único punto en el que se cruzan ambas se denomina origen, que son coordenadas 0,0. A partir del origen, cada eje se marca con valores expresados en números enteros. Al punto de intersección de dos puntos cualquiera se le llama punto. Cada punto se expresa en sus respectivas coordenadas, siempre diciendo primero las abscisas y luego las ordenadas. A este punto se estarán preguntando, ¿para qué nos sirve un plano cartesiano? Las funciones matemáticas pueden expresarse gráficamente en un plano cartesiano, siempre y cuando expresemos la relación entre una variable x y una variable y, de manera tal que pueda resolverse. ¿Cómo acomodar coordenadas en un plano cartesiano? Es simple, simplemente tenemos que acomodar los números que nos dieron, por ejemplo, a y entre paréntesis 6, menos 5, cerramos paréntesis, b y así sucesivamente hasta terminar con todos los números. Siguiente punto es ver dónde están estos números que te pidieron en el plano cartesiano. Tenemos que marcarlos con una línea recta en el plano cartesiano. Tiene que ser recta o como te la están pidiendo, pero tiene que ser derecha. Podemos marcarlo con un punto, con un X, con lo que sea, pero que esté marcado. Ahí le tenemos que poner el número del que nos está pidiendo. Por ejemplo, a es 6, menos 5. Ahí tenemos que marcarle el a 6, menos 5. Y así sucesivamente con todos los números. Y ya cuando los tengamos marcados, necesitamos ponerle ahora sí la línea recta, que tiene que estar uniendo los puntos de uno a uno y así hasta formar la figura o la coordenada que desees. Y así es como se marca una coordenada en un plano cartesiano. Pueden hacer más figuras, que más números, más coordenadas, pero esta es una explicación simple y rápida y una de las más fáciles a mi parecer. El plano cartesiano es algo que se maneja algo muy fácil, es muy simple, solo tienes que aprenderte las coordenadas que son las eje Y y las abscisas que son las eje X. En la imagen que les dejo como referencia ya están acomodadas. La línea vertical es donde tenemos las Y y las menos y en la horizontal es donde tenemos las X y las menos X. Son positivos y negativos. Nos tenemos que fijar muy bien si los números tienen signo o no tienen signo para acomodarlos correctamente y no se confundan. Espero que esto del acomodo de coordenadas se haya entendido bien y les haya servido de algo. A continuación vamos a ver cómo se resuelven las ecuaciones de la recta. Primero tenemos que saber qué es una ecuación de la recta. Una ecuación de la recta es una línea que trazada de un punto a otro no se vuelve ni a la derecha ni a la izquierda y es la más corta que puede trazarse entre dos puntos.
En geometría analítica, las líneas rectas en un plano cartesiano pueden ser expresadas mediante una ecuación del tipo y igual a mx más b, donde x y y son variables en un plano cartesiano. Como ya les había mencionado, el plano cartesiano es fácil. Y aquí vamos a ocupar un plano cartesiano y resolver una operación. Y la fórmula es la siguiente. M es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. En geometría euclidiana, la recta o la línea recta es una línea que se extiende en una misma dirección, por lo tanto tiene una sola dimensión y contiene un número infinito de puntos. Dicha recta también se puede describir como una sucesión continua de puntos extendidos en una sola dirección. Es uno de los entes geométricos fundamentales, junto al punto y el plano. Son considerados conceptos a priorísticos, ya que su definición solo es posible a partir de la descripción de las características de otros elementos similares. Un ejemplo de las dificultades de la definición de la recta es a partir de puntos, es la llamada paradoja de Zenón de la diconometría, que ilustraba la desaparición de la recta al dividirla en puntos, por que luego no había un concepto para ensamblar dicha recta a partir de puntos, ya que la unión de dos puntos es un punto. La recta se suele denominar con una letra minúscula. En dicha expresión es m, se denomina la pendiente de la recta y está relacionado con la inclinación que toma la recta respecto a un par de ejes que define el plano, mientras b es el denominado de término dependiente u orden al origen, y es el valor de la ordenada del punto en la cual la recta corta el eje vertical en el plano. Pendiente y ordenada al origen. Desde una recta mediante un punto se puede obtener la ecuación de la recta a partir de la fórmula de la pendiente. Ecuación punto pendiente. Y menos y1 igual a m entre paréntesis x menos x1. Cerramos paréntesis, donde m es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje de la abscisa x. Ordenada en el origen. La ordenada en el origen y también es conocida como desplazamiento respecto al origen. Ya sabes que nos marca el punto de corte de la recta con el eje y, conocido dos puntos por los que pasa la recta. Podemos calcular la ordenada en el origen de la misma. En este momento veremos cómo resolver una ecuación de la recta. En la siguiente diapositiva veremos cómo resolver una ecuación de la recta. Primero tenemos que acomodar los números que nos han dado. Los vamos a poner 2,2 y entre paréntesis 7,5, cerramos paréntesis. Luego les vamos a poner sus respectivos números, letras. Por ejemplo, el 2 es x1 y el otro 2 es y1. Y en el siguiente, que es 7,5, el 7 es x2 y el 5 es y2. De ahí tenemos que sustituir la fórmula que ya había mencionado anteriormente. Y nos quedaría como 5 menos 2 sobre 7 menos 2. Ahí tenemos que hacer una resta. Y después de esa resta las vamos a ubicar en un plano cartesiano, como se muestra en la imagen. Espero que haya quedado claro, que no tenga ninguna duda. Con gusto puedo resolver sus dudas. Espero que les haya servido este video informativo corto. Muchas gracias por ver. Y nada, muchas gracias por ver. Gracias por ver. Eso fue todo por hoy. Suscríbanse y denle like. Eso fue todo por hoy. Gracias por ver.